Bien, vamos a empezar la segunda unidad del programa que se trata de casos. Eh, cuando, cuando hablamos de casos hay una cosa que hay que tener en cuenta, que con casos nos referimos a dos cuestiones diferentes, eh, no, 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 no distintas, o sea, están muy vinculadas una con la otra, pero quiero decir, nos referimos a dos cosas y que la bibliografía suelen estar siempre mezcladas. Por eso voy a tratar de diferenciarlas, de que quede clara esa diferencia. Por un lado, con casos nos referimos a las unidades con las que trabajamos. Es decir, los casos son nuestros objetos de estudio, es lo que analizamos, y por lo tanto podríamos decir que sería algo así como lo que llamábamos unidades de observación en la metodología cuantitativa. Es decir, que en esta metodología siempre estudiamos casos. Por lo tanto, podríamos decir, en este sentido de que usamos casos, que investigación cualitativa y el estudio de casos, o estudiar casos, es más o menos lo mismo. El otro, o la otra noción de casos, es la que hace referencia a un diseño o una estrategia. Hago desde ya una aclaración. El término diseño acá es más bien metafórico en relación a lo que es diseño en la metodología 1. Los diseños son como tipos relativamente pautados, pero no pautados como son los diseños de la metodología 1. Por eso muchos utilizan el concepto de estrategia. Por otro lado, digo, respecto al diseño, en la metodología cuantitativa hay dos diseños, o el experimento o el diseño descriptivo. Podríamos ponerle variaciones, hablar de descriptivo simple, de correlacional, qué sé yo, o hablar de tipos de experimentos, pero digamos, son esos dos. Alguien me diría, hay un tercer diseño, que es el exploratorio. Si hablamos de diseño exploratorio es porque nos parece que la metodología cualitativa no llega a tener estatus de investigación, es como un paso intermedio, porque todo lo de esta metodología queda dentro del diseño exploratorio. Entonces acá vamos a ver algunos tipos de diseños o estrategias, pero considerando que son ciertos modelos, ciertos tipos más o menos especificados, no sé si decir la palabra estandarizado, pero que no tienen que entrar necesariamente en ninguno de esos. Es decir, la mayor parte de la investigación con metodología cualitativa que ustedes van a encontrar no corresponde al estudio de caso como diseño, o a la etnografía como diseño, o a la historia de vida como diseño. Entonces, si hablamos del estudio de caso como diseños, estamos hablando de un abordaje específico con ciertas características que se caracteriza, bueno, la característica fundamental, digamos, más allá de la metodológica, es que estudia un caso o unos pocos casos. En este sentido, el estudio de casos no califica solo a los estudios a estudios hechos con investigación cualitativa. Hay estudios de casos cuantitativos, históricos, hay estudios de casos macros. En esta metodología en general todos los problemas son micros. Hay estudios de casos macros,
que es el estudio de un estado, de la conformación de un estado nacional, por ejemplo histórico, las revoluciones sociales. Pueden ponerse como ejemplos de estudio de casos el 18 Brumario de Marx, donde estudia el golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte, o incluso se habla de un caso, el surgimiento del capitalismo, que estudia Weber en la ética protestante. Esos serían estudios históricos de un caso. A ver, puede ser un estudio de caso cuantitativo, por ejemplo, la propagación del SARS-CoV-19 en China es un estudio de casos de la investigación epidemiológica. El caso chino, el caso europeo, el caso y hay nosotros, cuando hablemos de estudio de caso en este sentido, como diseño o estrategia, nos vamos a ubicar, como toda esta tradición cualitativa, en lo que se llama, bueno, Steik, que es alguien que se suele citar cuando se habla de estudio de casos, llama la tradición naturalista, holista, etnográfica, fenomenológica, biográficas. Pero bueno, ahora vamos a ocuparnos entonces de los casos, vamos a tratar de entender los casos en el primer sentido, como unidades. En este sentido, lo que podemos decir es que el caso atiende, se ocupa, estudia lo particular. Y Serrano Blasco, el autor que ustedes tienen, dice que cuando decimos que se ocupa de lo particular, no tenemos que caer en el particularismo, es decir, no pensar lo particular como lo opuesto a lo general, no pensarlo como una individualidad, como algo totalmente aislado, porque en este sentido, si pensamos que hay una singularidad total, una individualidad total en el estudio del caso, estaríamos asumiendo la visión de Dilthey de comprensión. Si se acuerda lo que leyeron en Forney la critica porque termina no siendo científica, termina esa visión que pone tanto énfasis en lo particular, aceptando como que la única posibilidad de la comprensión, que era el modo de estudiar de las ciencias del espíritu, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, son las biografías individuales. Pero dice el autor que tampoco hay que caer en, o sea, hablar de lo particular es no pensarlo en términos de un particular abstracto, que sería pensarlo como un particular abstracto, es decir, es lo que hacíamos en la metodología cuantitativa, es decir, pensarlo como una idea de observación, como réplica o índice de un fenómeno que trasciende el caso. En las unidades de observación abstraemos del caso y por lo tanto descontextualizamos un rasgo para ver el estado de ese fenómeno en esa unidad. Por lo tanto, estudiamos el fenómeno puro, aislado de donde se da, separado de los contextos de los que funciona. Si hablamos de casos, y como hablamos de casos en esta metodología, estudiamos los fenómenos en relación con qué otros fenómenos se dan, las características de la estructuración de esas relaciones, el contexto en el que se observan esos casos, cómo se modifican en cada contexto. La idea es de ubicar los casos en contextos y como parte de procesos, y lo ideal sería llegar a los procesos. Entonces, ¿qué son los casos?
Bueno, primero digamos, empíricamente los casos pueden ser muchas cosas: personas, grupos, comunidades, barrios, instituciones, procesos, relaciones. ¿Mm? Eh, yo le diría, uno cuando habla de casos tiende a pensar en personas, y yo le diría que si hacemos las cosas bien y hablando bien, la menos de las veces los casos serían personas. ¿Mm? Son en la historia de vida y en pocas situaciones. eh, situaciones. Hay que tener una cosa en cuenta que no pasaba cuando pensábamos en términos de unidades de observación, ¿no? Que acá, en esta metodología, no coinciden casi nunca las unidades de recolección y las unidades de análisis. ¿Mm? Yo estudio un grupo, una institución, un proceso, una comunidad. Esas son mis unidades de análisis. Ahora, que para estudiar eso yo tenga que recolectar información de varias unidades. Por ejemplo, entrevistar varias personas, observar varias situaciones, varios momentos, observar en distintos lugares. ¿Mm? Entonces, unidades de observación y unidades de análisis, unidades de observación no, unidades de recolección, para no confundirnos, simplemente no digo, unidades de recolección, las fuentes, los informantes, nombres que solemos usar, no necesariamente son iguales a las unidades de análisis. ¿Mm? Cuando hagan un proyecto, cuando en el apartado metodología pongan los casos que van a estudiar, en general tienen que poner las unidades de recolección. Y en el proyecto, no sé en qué parte, generalmente antes, en la construcción teórica del problema, tiene que quedar clara cuál es la relación entre las unidades de análisis y las de recolección. Otro punto para entender qué son los casos es uno, pongo acá, entre muchos, pero nos concentramos en uno. Es parte de un grupo, es una ocurrencia de un fenómeno o de una clase, pero no es un representante de esa clase. ¿Mm? Pero es parte de, nunca está aislado. En el artículo de Schelin, Jovet y Ramos dice, habla de esto diciendo que el caso tiene dos caras. Una cara sería lo general o lo común, y otra cara lo particular o lo individual. Y están las dos caras. Supongamos que esta clase es un caso. ¿Mm? Hay algo que tiene en común con los otros casos de la clase de los que pertenecen. Las clases virtuales en tiempo de coronavirus. Las clases de comunicación. Las clases virtuales de comunicación. ¿Qué sé yo? Pongámosle, el caso será caso de lo que nosotros estudiemos. ¿Mm? Pero aparte de tener algo en común con todos los otros casos de la misma clase, tiene algo de particular, algo de individual, algo propio. Si no, no tendría sentido estar hablando de estudio de casos como estamos hablando. Otra característica que pongo acá, que define a los casos, es que es una totalidad compleja. Es decir, es un sistema integrado, no es la suma de factores aislados o aislables entre sí, lo que decíamos recién cuando decíamos que no es una unidad de observación. La unidad de observación aislamos factores, bueno, no solo que aislamos factores, sino que los traemos del caso. En general acá podemos, en el proceso de estudio,
en algún momento ser analíticos y hallar los factores, pero la lógica implica que tendemos que verlo como un todo integrado, ver cómo funciona como totalidad, entenderlo de manera holística. Y es aparte un fenómeno contextualizado, es decir, no solo es una totalidad en sí mismo, sino que es una totalidad contextualizada. Está ubicado en el tiempo y el espacio, en determinadas circunstancias, momentos, tiene determinadas relaciones con otros casos, con las cuestiones, y todo esto que llamamos contexto no es algo accesorio, sino que es parte de esa totalidad que es el caso. Esto lo dice Serrano Blasco. Bueno, no sé, dependerá del problema que ustedes tengan, pero bueno, es lógico pensarlo, que el caso es la articulación de tres dimensiones. Lo social, es decir, la posición o las posiciones que ocupa la estructura social. Cuando digo estructura social hablo en términos de los más generales a los más particulares, digo la estructura como la sociedad en general o como las distintas instituciones que conforman la sociedad. La dimensión cultural, es decir, las formas simbólicas con los que se representa, se presenta, se transmite en la idea del mundo social en la que el caso se ubica. Y la dimensión psicológica, en general los problemas que nosotros tratamos no entramos en esta, pero bueno, que implica la ordenación del mundo y cómo se actúa en él. Implicaría que, para empezar, que los casos sean personas, ¿no? Y otra característica para definir qué son para definir o para entender qué son los casos que pongo acá, es que el caso es siempre un caso en interacción. Es decir, el caso proviene o tiende a un proceso. Es interacción con otros casos, pero también es interacción con las normas, con las estructuras. Un caso es donde todo lo social, bueno, todo lo cultural, podemos decir, lo psicológico, depende de lo que sea, se pone en juego. Es el lugar de producción y reproducción de lo social. Acá pongo una frase de Serrano Blasco, porque es muy poética. Dice: un caso se trata de un espacio de significaciones discursivas estructuradas, históricamente contextualizadas, socialmente producidas, reproducidas y transmitidas. Es una conquista creativa que a su vez estructura su propia vida. Pero dejando a un lado la versión más poética, para decirlo de otra manera, un caso no es ni la demostración. A ver, esta visión que estoy poniendo acá, que creo que ustedes ya se habrán dado cuenta, de acuerdo a lo último que vimos en la unidad anterior, que la posición no está en ninguno de los dos extremos con los que empezamos la unidad anterior. No está en el extremo del idealismo, ni está en el extremo del realismo, del positivismo, como querramos llamarle. Es decir, no está en ese extremo último, no es la demostración de fuerzas dominantes del sistema y la estructura. No asumimos una posición determinista, pero tampoco asumimos una posición totalmente voluntarista, es decir, que el caso no es tampoco la demostración de la libertad del individuo o del grupo. La forma en que vemos el caso implica superar esos dualismos que podíamos marcar de esas dos posiciones extremas. Y entonces, ¿cómo vemos el caso? Muy bien, es
Es un caso que está contextualizado, que tiene, donde la estructura interviene, pero no está determinado estructuralmente, donde tiene cierta libertad, pero no totalmente. Bueno, a nivel teórico es lo que vimos en las últimas unidades. Ustedes ahí, de hecho, yo ahí ya había retomado lo que dice Schelin, que ustedes, el artículo que ustedes tienen para esta unidad de casos, que retoma un poco la visión de Giddens y otras parecidas, acerca de que la estructura define una serie de cursos de acción, no determina un curso de acción posible, y que el sujeto puede elegir, y en todo caso lo que hace esta metodología es estudiar por qué elige. Para poder estudiar por qué elige, tiene que saber cuáles son las opciones, es decir, tiene que tener en cuenta todo esto. ¿Y cómo hace para tener en cuenta todo esto, para tener en cuenta los determinantes estructurales y cómo en el marco de esos determinantes funciona, con qué límites, con qué posibilidades de la acción? Bueno, hay muchas posibilidades. Digamos, podría ser algo a realizar en el momento del análisis, pero siempre es complicado, porque uno analiza a partir de lo que tiene, por lo tanto debería ser algo a tener en cuenta durante todo el proceso de investigación, o sea, tenerlo en cuenta en el diseño. Tenerlo en cuenta en el diseño quiere decir que es un diseño que busca datos, busca conocer tanto condiciones estructurales como el nivel de la acción o del proceso, cosa que no es muy simple. Eso en general implica algún tipo de integración de metodologías, de métodos mixtos, o aunque no haga eso, trabaja considerando que en general lo que hay más disponible son datos sobre las estructuras, trabaja considerando las estructuras para que después, en el momento del análisis, sí estén disponibles esos datos. Entonces, cuando estudio el caso en el momento del análisis, mi caso está planteado en el nivel de la acción o de la interacción. Este es un modelito que desarrollan Strauss y Corbett. Ustedes lo tienen en la bibliografía de la, bueno, no me acuerdo el número, pero de la anteúltima unidad, la unidad de análisis, en el capítulo 9 del libro de Strauss y Corbett, y lo llaman paradigma condicional consecuencial. Nombre muy complicado para algo extremadamente muy simple. En realidad es un esquemita, un modelito de que yo estoy viendo en general el nivel de la acción o el de la interacción, que es el nivel del proceso. O sea, yo observo los datos más directos míos en la entrevista o la observación participante, bueno, la técnica que haya usado para obtener datos son secuencias de acciones e interacciones que corresponden a los fenómenos que estoy estudiando, los fenómenos que definen mi problema. Y esas acciones yo las voy a estudiar como acciones voluntarias de los sujetos, acciones estratégicas que realizan para solucionar algún problema de manera deliberada, a propósito, o como acciones rutinarias, habituales, que tienen que ver con los ejercicios repetitivos de sus prácticas, no sé, laborales, familiares, etcétera, de exposición a los medios, lo que fuera. Ahora, esas acciones, interacciones, no están en el aire, están contextualizadas, por decir algo, en determinadas condiciones.
las condiciones, las condiciones o los contextos, las estructuras, las circunstancias, las situaciones en que se sitúa el fenómeno que estamos viendo. Podemos verlas en un nivel más inmediato, más micro, de manera más directa, como el lugar, el momento del fenómeno, el escenario, la situación específica. Podemos verlo en términos más macro, lo que llamamos las estructuras, no sé, estructura de clase, de género, etaria, las reglas, las creencias, la cultura, la economía, el poder. En realidad seguramente hay condiciones en distintos niveles, en un nivel muy macro, en niveles intermedios y en niveles de la situación específica en la cual estamos observando el fenómeno. Esa acción-interacción que se produce en el marco de determinadas condiciones tiene consecuencias. Las consecuencias son los resultados de esas acciones e interacciones. Las consecuencias pueden ser buscadas o no, pueden ser singulares o múltiples, pueden ser inmediatas o a largo plazo, acumulativas, pueden ser reversibles o no, previstas o no previstas. Bueno, nos vamos a detener más en este modelito, yo les digo, cuando veamos a Strauss y Corbin. Las consecuencias, a su vez, generan nuevas condiciones. Esto es muy simple, digamos, pero no es tan simple de hacer y uno se olvida muy fácil porque cuando está estudiando un caso está en el nivel de la acción-interacción y tiende a continuar en este nivel. Y en realidad lo que difícilmente las cosas se den porque sí, se den en el aire, se dan siempre en determinadas condiciones y tienen determinadas consecuencias. Pero para acercarnos un poquitito más al campo nuestro, el campo que ustedes conocen, que es el de la comunicación, les voy a mostrar esto mismo en otro modelito que ustedes conocen, otro modelito, otro modelo que ustedes conocen seguramente, pero que dice, en términos de un modelo de comunicación, más o menos lo mismo que lo que decíamos recién. O sea, no dice lo mismo, digamos, la concepción de cómo ver un fenómeno es más o menos la misma. Me refiero a Tudor. Tudor decía que la comunicación era un proceso social en una situación parcialmente dada, parcialmente objetivada. Él, cuando hace su modelo, parte de del modelito clásico, emisor, canal, receptor, bueno, pone comunicador, medio, receptor, pero dice que comunicador y receptor no están en el aire, o sea, hay determinadas condiciones, podríamos decir, para decirlo en los términos que hablábamos recién. Por ejemplo, condiciones podríamos llamar biológicas del organismo, qué sé yo. Bueno, en estas no entramos. El comunicador a su vez tiene determinada personalidad y hay una historia de la personalidad. De la misma manera el receptor. En general los problemas nuestros no hacemos entrar variables psicológicas, pero a su vez dice que están ubicados en una estructura. El comunicador ocupa posiciones en la estructura social y el receptor también ocupa posiciones en la estructura social.
Eso es lo que él llama estructura exterior. Exterior porque es lo que está dado. ¿Mm? Eh, los... eh, el cuando digo estructura, me refiero a posiciones que tienen que ver con la estructura social en general o cualquier ámbito específico, o sea, posiciones, estatus institucionales, no sé, en el trabajo, en las instituciones educativas, en la familia, en la iglesia, en lo que fuere. Esto no lo hace Tudor, lo hace solo con el lenguaje y la cultura, pero esa estructura exterior, si estoy hablando de comunicación, tiene que tener algo común. O sea, hay algo exterior que puede funcionar como interferencia, pero hay algo que es común. Por ejemplo, los roles de jefe empleado, profesor estudiante, padre hijo, son definidos por la estructura exterior, pero esa definición, digamos, está actualizada de la misma manera, en algún sentido. De la misma manera va a pasar con la cultura. Hay un marco simbólico propio del comunicador, otro marco simbólico propio del receptor, ese marco que está dado, que preexiste a los sujetos, tiene algo de compartido. Tudor dice, por ejemplo, dice el lenguaje, no solo el lenguaje, hay gran cantidad de elementos simbólicos que son compartidos en un proceso de comunicación. Y bueno, y hasta ahí está lo dado, lo que es la estructura exterior. Pero él habla la estructura o la cultura exterior. Pero él habla de parcialmente dado. ¿Por qué parcialmente dado? Porque en esa interacción se construyen cosas. No solo se funciona a partir de lo que está dado. Lo que está dado se utiliza, se redefine o se reproduce. Bueno, todas las posibilidades que querramos. Entonces, hay una estructura común. Por ejemplo, una interacción puede definir una relación como simétrica o como complementaria, para usar algo que ustedes ya conocen. Esa es la estructura de la interacción. Es una estructura construida en esa interacción. Si nosotros asumimos una posición que va determinista entre un jefe y un empleado, la estructura va a ser siempre complementaria. ¿Está? Si nosotros asumimos la estructura común, si nosotros asumimos una posición nada determinista, totalmente voluntarista, diríamos que esa estructura se va a configurar independientemente de la estructura exterior. Y si nosotros asumimos una posición que tiene en cuenta las dos cuestiones, vamos a decir que determinados factores de personalidad, culturales, etcétera, van a funcionar como marco de posibilidad para que se construya esa estructura social común. Esta estructura social común puede reproducir lo que la estructura exterior dice que es una relación entre jefe y empleado, puede modificarla. De hecho, podemos ver que muchas relaciones se han modificado. O sea, lo que era una relación, por ejemplo, padre-hijo, no es lo mismo ahora que hace 100 años. Esa modificación de la estructura exterior es porque en el marco de esa estructura
estructura exterior, la estructura común de muchas relaciones, fue redefiniendo y modificando esa estructura. Perdón por el trabalengua de tantas estructuras. Bueno, y de igual manera va a ser la cultura. O sea, en una relación se puede construir un mundo simbólico. Si yo asumo la posición que vengo defendiendo, diría que toma elementos de la cultura común, de la cultura exterior compartida, pero va generando nuevos elementos. En la medida que esos elementos simbólicos funcionan como elementos nuevos y pueden extenderse, pueden incluso modificar la cultura exterior, ¿no? Ejemplo fácil de ver esto es en el lenguaje. Cuando una jerga de un grupo se generaliza y pasa a ser parte del lenguaje común, de la lengua que utilizan todos. Entonces, nosotros acá tenemos un montón de... Bueno, tenemos un modelo que nos permite ver los elementos que están en juego. Lo que llamamos exterior, simplifiquemos, dejemos afuera la personalidad del organismo, que aparte en general trabajamos muy poco, o lo hacemos intervenir solo en pequeña medida los problemas que trabajamos nosotros. Lo que llamamos exterior, estructura, cultura exterior, son los que llamamos factores estructurales o condiciones en general. Si nosotros asumimos una posición determinista, con estudiar eso nos alcanza. Lo que llamamos acá cultura y estructura común, es porque estamos hablando de comunicación, de interacción, no de acción sola. Bueno, lo que llamamos común es lo que se construye en la interacción, o si no diríamos lo que se construye en la acción, lo que depende solo de la voluntad de los sujetos, podríamos decir. Y si ahí asumimos una posición voluntarista, una posición idealista. Si asumimos una posición que tiene en cuenta los dos niveles, como veníamos defendiendo, cualquier fenómeno se da en la interacción entre lo exterior y lo común, para decirlo en estos términos. Se da en la vinculación de la acción y sus condiciones. Es decir, la acción se da en un marco de condiciones, está parcialmente determinada por esta, pero no totalmente determinada. Siempre hay márgenes para, pongámosle, creatividad, y esa creatividad puede modificar las estructuras o las condiciones. Por ejemplo, si yo me sitúo en el modelo tradicional de la economía política de medios y quiero estudiar la concentración de medios en Argentina, yo ahí estoy situándome puse cultura, no es cultura, es estructura. En la estructura exterior, ¿no? Porque estoy hablando de posición definida por capital económico. Bueno, no sería lo que tendría que ser, estudiaría acá. Obtendría resultados de este tipo que me mostrarían cuál es la concentración de medios en la Argentina. Alguien me podrá decir, bueno, pero yo estudio eso, no quiero decir que entienda que es determinista. Bueno, el problema acá tiene que ver con ¿qué hago con lo que no estudio? Es decir, a ver, yo tengo todo esto, es mucho, es muy complejo, tengo que recortarlo. ¿Ya está? Nadie podría estudiar todo esto en una investigación. Bien.
El problema es que cuando yo estudio un recorte, por ejemplo esto, que es lo que sería este ejemplo que hice mal acá, por ejemplo esto, eh, todo el tiempo, si yo no creo que esto determina todo esto otro, no determina esto de última en el caso de la comunicación, yo todo el tiempo tendría que estar eh, poniéndolo los límites y viendo en qué medida esto es condición para otra cosa y no darlo como un resultado único y acabado. ¿Mm? En general los estudios que se sitúa la perspectiva de economía política de medio y todo, eh, suelen terminar en esto. Me van a encontrar un montón de ejemplos y yo le voy a encontrar de ejemplos que no es así, que dicen esto, hay que relativizarlo porque hay que ver lo que hace la audiencia, hay que ver esto después en la redacción, hay otras posibilidades, y sí, en algunos casos puede ser cierto, pero yo les voy a encontrar un montón de contraejemplos en los que dicen eso, pero nunca hacen nada de eso. ¿Está? Nunca lo tienen en cuenta si quieren el análisis. A ver, no estoy cuestionando a esta teoría específicamente, lo hacen casi todas, porque lo otro es extremadamente complicado también. Entonces uno asume una posición teórica que en general tiene que ver con cierta afinidad ideológica también. ¿Mm? Y como en general es cuestionada desde las otras perspectivas, se suele relativizar, bueno, esto, pero habría que ver también esto, pero bueno, pero no se ve. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la configuración del liderazgo y la relación de los medios informativos, me situaría acá, en la estructura social común. Acá el receptor no estoy hablando del público del medio, ¿no? Estoy hablando de interacciones en la redacción. Este sería un problema micro, un problema que en general se estudia con metodología cualitativa, en general se estudia con observación participante. O podría este otro que sería más o menos igual, en los modos, las distintas modalidades de construcción de la cultura de la redacción, que es un término que se usa mucho en los últimos años para los estudios de producción de noticias, que hablan de la cultura de la redacción. ¿Tá? Pero hasta ahí eran estudios desde una perspectiva micro, básicamente cualitativa. Pero podría plantearme, por ejemplo, como problema la negociación entre las pautas de trabajo locales de los periodistas, locales de su medio, ¿no? Y los modelos de trabajo de los conglomerados de medios. Es decir, ¿qué pasa cuando los medios son adquiridos por los grandes conglomerados que tienen ciertas pautas de trabajo y hay hay pautas de trabajo ya configuradas como pautas propias, pautas locales? Si yo creo que que lo que resulta de eso son distintas cosas porque tienen que ver con modos distintos de negociar, estoy asumiendo una posición intermedia. Si yo asumo en general una posición determinista, no voy a estudiar esto. Me alcanza con estudiar cuáles son las pautas de los grandes conglomerados del medio, porque voy a suponer que son las que se terminan imponiendo a la larga siempre. ¿Tá?